Paz inverencial. Paz inverencial. Bienvenido, maestro. Es bueno ver cómo os movilizáis para hacer un ejercicio tras otro de forma pronta y rápida. Parece que ya por fin aprendiste la lección y no dilatáis el tiempo entre un ejercicio y otro. Es bueno ver que os hayáis reunido pronto y preparado la logística para el ejercicio. ¿Tenéis todos ya los implementos? Sí, maestro. Maestro, te íbamos a preguntar si estas piedras de acerina que son humanos. Naturales. Si sirven, pero antes de usarlas, descargad en la tierra o en otra agua cualquier energía que hayan absorbido, que estén vacías. Estos son muy pequeños, maestros. Pueden usar varios. Si usáis varios, se pueden usar. ¿Cuántos más o menos podemos usar? Es para ti. Cuando los pones. Están descargados. Así estaría bien para ti que eres más grande. Para ti puedes quitar los pequeños y usar solo los 4 grandes. Maestro. Y así como de este tamaño. No, vamos. Son para ti. Igualmente también. Con este es suficiente para ti y sobra. Maestro, Para personas más pequeñas podéis usar las rodelas más pequeñas. yo traje, no sé, había dicho que como una monedita, traje 4. Sí, como si fueran moneditas por delante. No sé si para mí, y en el caso de mi compañero Iván, apenas es Faltarían mínimo otros 2 así. como es. Entonces nos va a tocar ajustar de pronto. Pasarle esto al maestro por aquí. Ajustamos yo con David, pero por ejemplo, si alguien necesita, después de que terminó el ejercicio, se puede facilitar a él los planes. Sí. Manos Con por 2 delante, pasar por delante. podéis pasar. Pero aquí hay imanes de sobra. Para ti. Para mí. Acá arriba, los 2 pequeños, uno acá y otro acá, está bien. Maestro, para mí traje esto. ¿Sobra o es? Apenas está bien. Gracias, maestro. Eso, mira, la compañera me facilitó estos otros 2. Son un poquitico más pequeñitos, pero no sé si compensan con estos otros que ya se habían usado. Y nosotros estamos mira todo lo que hay y lo podemos repartir. Sí. Hay bastante, lo podemos repartir y cada uno de a uno y salimos. Hay suficiente. Que nadie use estas tan grandes, ya es demasiado. Las pequeñas. Con una de estas es suficiente para una persona. Tendría que ser alguien como de 3 metros para usar una rodela tan grande.
No olviden neutralizar todos los imanes antes de empezar el ejercicio. Los podéis dejar en tierra, que se neutralicen con la tierra antes de usarlos. Igual si os vais a prestar para otra persona después de haber acabado el ejercicio. ¿Solamente vas a componerlo de la tierra o hay que pedir algún permiso o algo? Pedirle a la tierra que lo neutralice, que lo limpie de cualquier energía que tenga, ahí sea positiva o negativa, que esté en blanco, Neutro. Llevéis preparados los agujeros para vuestra cabeza. No, apenas los vamos a hacer. Mientras sale la lima. Es un lugar, maestro, que es de pura arena. Entonces no se demora la hecha de un hueco. En cuestión de medio minuto ya está el hueco hecho para colocar la persona. El color de cuerpo. Pasó con alguien. Están bien. Entonces, terminada esta parte, paso a explicaros en qué consiste el ejercicio. Como os dije, ponéis el espejo en el fondo con los imanes. No hay problema si los imanes quedan debajo del espejo o quedan a los lados alrededor. Que no tapen mucho la visibilidad del espejo, pero no importa demasiado si están abajo o en los bordes, o inclusive si quedan pisando un poco el espejo. Los imanes son vuestro polo a tierra durante este ejercicio. El agua, como ya os dije, que esté lo más fría posible. Entre más fría, mejor resultado tiene el ejercicio. Básicamente se trata de abrir unas puertas que hay dentro de vosotros mismos. Jesús decía que ningún hombre está completo mientras su sombra camine detrás de él. Para estar completo hay que integrar la sombra en la misma persona. La sombra representa a muchos niveles aquello de vosotros que negáis, que ignoráis, que detestáis, pero que está ahí. La sombra se alimenta de todo lo que habéis rechazado a lo largo de vuestra vida, ya sea por acción, por omisión o por las circunstancias. Cada que tuvisteis una disyuntiva, que tuvisteis que tomar una decisión y escogiste un camino, la sombra se alimenta del otro, de la frustración, de la nostalgia, del pensar que pudo ser y no fue, del deseo insatisfecho. Asimismo, cada que, por ejemplo, deseasteis expresar violencia contra algo o alguien y lo reprimisteis, eso alimenta vuestra sombra. Hay personas que son más pequeñas que su sombra, de tanto que han reprimido incluso, o de las frustraciones que han llevado durante su vida. Es necesario que la energía de la sombra se unifique de nuevo con la persona para poder ser un ser integral, unido. Si bien este mundo es polar y es imposible cumplir todas las posibilidades, es necesario recuperar la energía de la sombra para poder ser fuerte, para no tener divisiones, para no ser tan vulnerable. ¿Comprendéis a qué me refiero? ¿Seguros que comprendéis a qué me refiero con la sombra? No sé si lo entendí bien, maestro. Pregunten lo que necesiten porque deben tener claro la idea. Esa parte de la sombra viene a ser el reflejo nuestro en el espejo. No. El espejo es lo que abre la puerta. La sombra es aquello que pudiste ser y no fuiste, lo que quisiste hacer y no hiciste. Allá.
alguien, digamos, se viene a ser la insatisfacción en muchos sentidos de las situaciones vividas de uno. Y ella se alimenta y se alimenta de eso. Yo lo tomo maestro. Como llamándolo como algo negativo. la mayoría de personas piensan que su sombra es negativa, pero no siempre es negativa. Es una mezcla de cosas buenas y malas, de cosas que deseáis y que no deseáis, de cosas que os gustaría hacer y cosas que rechazáis la sola idea de hacer. Maestro, yo creo que lo tomo como lo siguiente. Nosotros somos muy idealistas, nos llenamos de anhelos, deseos, por manipulación o porque nos ha tocado esta vida o por X o Y cosa o baja conciencia o por falta de educación o por muchas cosas. Entonces anhelamos y cuando aparece el deseo, el anhelo, el idealismo, cuando uno idealiza las cosas y ve que no son así, entonces se vuelve esa sombra grande, porque como no cumples ese tipo de concepciones con tu ser, es decir, en la conciencia no llega a eso, no lo realizas, entonces se nos va convirtiendo en un problema y un peso con el que hay que cargar. Esa es una de las cosas que alimenta a la sombra, los ideales, las metas no alcanzadas, pero no es lo único. La sombra también se alimenta de muchas otras cosas. Por ejemplo, cada que quisisteis agredir a alguien y os contuviste, esa rabia alimenta a la sombra. Cada que quisiste llorar y os aguantasteis, ese llanto, ese dolor alimenta a la sombra. Cada que quisisteis ir por un camino y no lo anduvisteis, eso alimenta vuestra sombra. Seguramente antes de venir aquí, todos tuvieron otras posibilidades, ir a otros lugares, hacer otras cosas, pero no fuisteis por estar aquí. Ese lugar al que no fuisteis alimenta vuestra sombra. Lo que no hacéis, las frustraciones que manejáis, los miedos, las iras reprimidas, todo eso alimenta vuestra sombra. Y entonces las aspiraciones y las frustraciones alimentan la sombra. Si la aspiración todavía es alcanzable, no alimenta la sombra, pero si ya no es alcanzable, sí. Si estáis siguiendo esa aspiración, hace parte de vuestra luz, está en vuestra conciencia seguir esa aspiración. Porque esa aspiración se vuelve frustración por no haber alcanzado. Exactamente. O sea, maestro, o sea, que es el callar y el no decir, el no hacer, es, o sea, lo que lo ha frenado a uno por X o Y razón. Eso es lo que se va, de eso se alimenta, de no decir o hacer, digamos, ese tipo de verbos, o sea, trabajar la acción y el hablar, digámoslo así, en el momento. Aunque a veces no es tanto una decisión, hay cosas que, por ejemplo, pudiste haber querido hacer y no se pudo, sencillamente no se pudo, pero os quedó la frustración, la fijación de haberlo querido hacer, de haberlo intentado por lo menos. Entonces, aunque no es un hacer, porque realmente no se podía, igual alimenta vuestra sombra. Una parte de vuestra energía deja de estar con vosotros y se va a la sombra. Maestro, cuando uno siente que ha superado con trabajo espiritual, con conciencia, con un poco de desarrollo frente a mirarse uno internamente, y uno ha superado ciertas cosas y entiende o comprende de por qué ciertas cosas no se forjaron, no pasaron para uno, y las entiende que fue por estar en X o Y lugar, ¿esa sombra se reduce? Cuando encontráis lo que la sombra tiene y lo entendéis, lo explicáis, recuperáis esa energía, la traéis de nuevo a la luz de la conciencia. Pero esos son casos mínimos, porque son más las cosas que reprimís, que pasáis por alto diariamente sin daros cuenta, y eso os va quitando energía. Pensad cada ocasión en que quisisteis decir algo y no lo dijisteis porque no era el momento
o por miedo, o porque no convenía, pero lo queríais decir. Entonces eso alimenta la sombra. Es ya más claro a lo que me refiero. Sí, sí, ya queda más claro. La sombra está cargada de todo eso. Es, de cierto modo, lo que vosotros seríais si hubierais tomado las decisiones contrarias de las que tomasteis. Entonces se parece a vosotros, pero no es como vosotros. Es como un hermano gemelo, pero que hubiera tomado el camino exactamente contrario al que vosotros tomasteis. Donde vosotros fuisteis prudentes, ese hermano fue impulsivo. Donde vosotros fuisteis calmados, ese hermano fue violento. Y al revés también. Donde vosotros fuisteis violentos, él fue calmado. Donde vosotros fuisteis impacientes, la sombra fue paciente. También podéis reprimir buenas actitudes, no solo las malas. Por ejemplo, deseabais llevar a cabo un acto de bondad, pero la soberbia os detuvo, entonces es la bondad la que pasa a la sombra. O deseabais hacer un bien, pero pensaste, ese o esa no se lo merece, y entonces es ese acto de bondad el que pasa a la sombra. La sombra está cargada tanto de cosas buenas como malas. Este ejercicio consiste en traer de nuevo a vuestra sombra, sacarla de la conciencia y unificarla con vosotros para recuperar toda la energía que está ahí. Maestro, y si aquello que quise ser, hacer o decir en un momento dado y no lo hice, no lo dije o bueno, pero ahora no me interesa porque veo que ya no tiene importancia, sigue siendo parte de la sombra. Mientras no lo puedas decir, sigue siendo parte de la sombra, solo que pudo haber quedado tan al fondo que ya no es relevante, pero para la sombra puede ser relevante aún. La sombra ve las cosas desde la perspectiva contraria a ti. Cuando sentís la pulsión, el empuje de todavía hacer algo que está en vuestra sombra, es porque esa parte de vuestra sombra está empujando por salir, está muy cerca de vosotros. Pero cuando lo olvidéis, es porque eso ya cayó lejos en la sombra y entonces ya no es importante. Algunas de las energías de la sombra se acaban convirtiendo en enfermedades, porque es una de las formas en que la sombra se manifiesta para obligaros a hacer lo que la sombra desea. La sombra está relacionada, por lo tanto, con vuestra salud. También está relacionada con vuestras fortalezas y debilidades físicas. Un órgano que, por ejemplo, sea débil en vuestro cuerpo, seguramente será fuerte en vuestra sombra. Y el hecho de que sea débil es porque la energía ha pasado a la sombra. ¿Comprendéis ese principio? Sí. Si por el contrario tenéis un órgano o alguna parte de vuestro cuerpo muy fuerte, muy energética, lo más probable es que poco o nada de la energía de esa parte o de ese órgano se haya ido a la sombra. Maestro, entonces esto lo de la sombra está muy relacionado con la manipulación, digamos, en la humanidad, porque es lo que hace al ser que le vendan como de cierta forma en estos momentos un mundo muy perfecto y tal vez este perfeccionismo no lo alcanza a hacer porque empieza a buscarlo y tal vez se lo venden desde lo material, no desde lo espiritual, no de la divinidad. Entonces lo material nunca llena al ser humano porque se lo pasaría toda la vida buscando, por ejemplo, riqueza material y nunca lo tendría toda. Entonces sería como una manipulación esa sombra que se da a otros niveles, a otros planos. La sombra en sí no es la manipulación, sino la consecuencia. Si por ejemplo os manipulan para que persigáis lo material y la persona no hace caso de esa manipulación y se procura materialmente,
lo que realmente necesita y no lo que le dicen, entonces su sombra espiritual y material se mantiene en equilibrio. Pero si se dedica solo a lo material, entonces en la sombra crece el vacío espiritual, crece la angustia, la ansiedad, la insatisfacción que no puede llenar lo material. Entonces en la luz está el trabajo material y en la sombra está el trabajo espiritual no hecho. También puede ocurrir a la inversa. Si una persona se dedica solo a lo espiritual y olvida lo material, entonces su sombra se va llenando desde lo material. O sea, se vuelve insatisfecha en sí ese ser de que no tuvo lo material en un momento. O sea, no lo disfrutó, no lo obtuvo, no lo disfrutó, no lo conoció, no pudo vivir las cosas buenas que la vida ofrecía por estar pensando en lo espiritual. Entonces se alimenta es la sombra de lo inverso. Maestro, ¿podemos decir que ahí es cuando cae la gente en fanatismos? No es que caiga en fanatismo. Si ya está en fanatismo, entonces su sombra va a ser incrédula, escéptica, desconfiada, a dudar de las verdades establecidas, porque es lo que el fanático ignora, lo que envía hacia su sombra. Al creer ciegamente en todo, su sombra se alimenta de desconfianza, incredulidad. De todo lo contrario. De todo lo contrario. Cuando te refieres a abrir una puerta, ¿es solamente abrir la posibilidad de que se fusionen esos dos elementos o vamos a trabajar algo a nivel energético para abrir algo más de carácter espiritual en cada uno de nosotros? Las dos cosas. La luna, como ya sabéis, antes de empezar, ¿es claro ya lo de la sombra o alguien más desea preguntar? Tenéis que tenerlo muy claro para que podáis hacerlo bien. ¿Cuál sería el punto ideal, el equilibrio entre la sombra y la realización? No hay punto de equilibrio nunca. Hay un punto de equilibrio, pero no hay un punto ideal. El punto ideal sería poder hacerlo todo, la tesis y la antítesis. Es imposible porque este mundo es polar. Pero el punto de equilibrio es que vuestra sombra y vuestro luz, vuestra conciencia, tengan la energía en equilibrio y pueda fluir de ida y de vuelta. Que lo que no podáis hacer hoy y pase a vuestra sombra pueda volver para realizarse mañana. Que no se pierda, que no se reprima, sino que sea un circuito de ida y de vuelta. Que vosotros alimentéis vuestra sombra y vuestra sombra os alimente a vosotros. Que las facetas que no podéis hacer en un momento y se deban ir a la sombra puedan aflorar en otro momento cuando las circunstancias cambien. Y la pulsión no se puede satisfacer porque tuvo origen en una etapa muy temprana, digamos, o con sujetos que ya no están cerca. Entonces, ¿cómo hacer para, o sea, hay que sublimar la pulsión, hay que tratar de satisfacerla, transmutarla? Ninguna de las anteriores, no es necesario. En el momento en que se reconoce la sombra y se le deja de negar, la sombra puede venir a la luz. Si ya la persona con la que se tenía, por ejemplo, la pulsión no está, no importa, porque ya la sombra, o más bien la energía que pasó a la sombra, se sabe que cuando se repita la situación podrá salir. Que si no se pudo tener un objeto determinado, ya no importa el objeto, pero cuando se vuelva a desear un objeto, esa energía podrá conseguirlo. Es como si quisisteis agredir a alguien en el pasado y no pudisteis y eso se reprimió, se fue a la sombra. Ya esa persona tal vez no esté, pero lo importante es que si aparece otra, esa energía esté disponible para agredir. No que esté ya perdida en la sombra y ya no se puede agredir a nadie, ni en el pasado ni en el futuro. ¿Me comprendes? Bueno, entonces paso ya a explicaros el ejercicio. La luna, como ya sabéis,
está conectada con vuestra psiquis, con el agua que fluye en vuestro cerebro. Por eso tenéis en el lenguaje menciones como que las personas son lunáticas o que la luna afecta el modo de ser. Eso es cierto, pero hay personas más susceptibles que otras a la influencia de la luna. Básicamente la luna cambia el flujo sanguíneo dentro de vuestra cabeza en una escala muy pequeña, pero que puede ser significativa para que la energía cambie el funcionamiento de los chakras, para que vuestra configuración energética no sea igual. Entonces, mediante la energía de la luna, vamos a cambiar la forma en que está vuestra energía para que podáis ver por los ojos de la sombra, traerla a la luz. Después de que neutralizáis los imanes, los ponéis ya sea al lado del espejo o en el mismo espejo. El imán es vuestro polo a tierra. Si después de terminar el ejercicio alguien se siente descompensado, que agarre uno de los imanes y lo mantenga consigo. Es como vuestra ancla. Cuando estéis acostados sobre el agua fría y con el espejo, tratad de mirar la luna y le pedís a Selene que os permita abrir los portales de vuestra sombra, veros en el espejo al que le estáis dando la espalda, porque vosotros vivís dándole la espalda al espejo, que os permita reflejaros en ese espejo, que os permita abrir esa puerta y ver lo que no queréis ver. Cuando veis un espejo, veis lo que os gusta de vosotros. Aquí se trata de ver, de abrir la puerta a lo que no queréis ver. Se le pide a la luna, a Selene, que os ayude a abrir esa puerta con su energía en el espejo que está en el fondo. Visualizad cómo ese espejo se llena de energía plateada y se abre. Deja de ser un espejo y es solo un haz de luz abierto. Hay una parte del espejo que no tiene luz y es donde vosotros estáis apoyados. De igual modo vuestra sombra está apoyada debajo de la tierra, boca abajo, y es vuestro sostén. Tratad de sentir la cabeza de vuestra sombra apoyada en la propia. La sombra es la que os sostiene. Quedaos en ese estado 1 minuto por cada año de vida, tratando de pensar en todas las cosas que quisiste hacer, decir, pensar, las frustraciones, las insatisfacciones. Y cada que penséis en eso, sentid como el ser que está dándoos apoyo, que está acostado boca abajo en la tierra, es complementado con todo eso. 1 minuto por cada año de vida. Cuando completéis el tiempo, debéis voltearos y quedar con el rostro en el agua, el máximo tiempo que aguantéis, y miraros en el espejo. Va a ser un espejo oscuro, turbio, pero en ese espejo es en que podéis veros. Y en ese tiempo que aguantéis con el rostro dentro del agua, sin taparos la nariz, rostro completo, mirando al espejo, los ojos abiertos. Imaginad que sois vuestra sombra que se acaba de voltear. Cuando termine el tiempo que podéis aguantar la respiración, ya no sois vosotros, sois la sombra, que por fin puede estar en la superficie. Y actuar en consecuencia. ¿Es claro? Sí. Es una pregunta. Interesante. ¿El tiempo se hace regresivo de cada minuto por año de vida? Como os resulte más cómodo. O por situaciones más bien. Cada vez que uno vaya recordando. O sea, situaciones de que no hizo, o que no sacó, o que no realizó. Porque ahí es más consciente, ¿no? No.
Usted dijo que si alguien se sentía descompensado solo tomaba el imán. Si uno se siente descompensado antes de hacer el ejercicio. Por ejemplo, en mi caso, no sé por qué, estando bien toda la tarde, ahora simplemente tenía sueño, en un momento a otro me siento mal, me siento descompensada, como, no sé. Y debes armonizar antes de hacer el ejercicio. Maestro. Y entonces el espejo no se debe quedar apoyado, no debemos quedar apoyados en el espejo. El espejo no puede quedar así levantado, sino que la cabeza tiene que estar apoyando el espejo. Sí. En caso que este imán lo puedo colocar debajo, en toda la mitad del vidrio encima, ¿cierto? No en una orilla, sino en toda la mitad de la cochera. Sí. Gracias, maestro. El hecho es que no vaya a estar encima del espejo en el centro porque os quitaría visibilidad, Por debajo. o en los bordes. La temperatura del agua debe permanecer igual desde el principio, o pues, nosotros le vamos a agregar hielo para que esté más fría, cada uno pues de acuerdo como a... pero como estamos en un clima que es más más calientico, se puede calentar pues el agua y resulta cómodo hacerlo. O sea, hay que conservar la temperatura o simplemente se deja el agua como así Lo más fría que pueda estar, todo el tiempo. mejor. ¿Y eso es para qué el agua fría, maestro? ¿Por qué fría? El agua fría rompe vuestro confort, rompe vuestra percepción normal, evita que simplemente os relajéis y abandonéis el ejercicio. Además, la temperatura influye sobre la circulación dentro de la sangre de vuestra cabeza. No es casualidad que la parte que tenéis que usar en el agua es la de atrás. Vosotros vivís básicamente con la de adelante. Lo más fría que esté el agua, mejor resultado os da. Cuando nosotros lo hicimos, tuvimos que ir a los altos del Golán, porque no había hielo, y usar agua que bajaba del deshielo. Agua de páramo, creo que la llamaríais vosotros. De glacial. Sí, porque en caso acá nosotros, si alguien está haciendo el ejercicio y vamos a estar echando hielo, vamos a interrumpir el ejercicio. Porque mientras estoy concentrado haciendo esto, alguien va a llegar a echarme hielo para que la agua esté en una cierta temperatura, no creo que se preste para hacer el ejercicio. Si estáis bien concentrados, podéis permitir que alguien suavemente os agregue hielo. Pero si pensáis que os va a interrumpir, mejor que nadie acuda. Echad el hielo que necesitéis desde el comienzo. En agua tibia también funcionaría, pero entre más fría esté el agua, mejor resultado tiene. Maestro, entonces, cuando estoy haciendo el ejercicio, es como ver que el cerebro, o sea, la parte de atrás, está totalmente en contacto con el cerebro de la sombra. Están como fusionados, los fusiono. Cuando volteo de frente también puedo fusionar rostro con rostro. O sea, ya la sombra quedaría como encima y uno quedaría debajo. Quedas viendo a vuestra otra entidad. Exacto. Pero cuando os volteáis, sois la sombra. Soy la sombra y vería en el espejo, no, porque ya me vería a mí mismo, la sombra, hablando desde el punto de sombra. Soy sombra viéndome como sombra. Pero ya sois la sombra. Exacto. No es que vaya a ver la parte que siempre estoy viendo, sino que estoy viendo el reflejo de la sombra. Y cuando os levantáis y termináis el ejercicio, seguís siendo la sombra. El ejercicio termina ahí levantándome, siéndome la sombra a partir de ese momento y para siempre. No es para siempre, porque más tarde o más temprano volvéis a vuestro estado normal. Pero el levantaros como la sombra os permite ver el mundo con otros ojos, con los ojos de lo que pudo ser y no fue. Maestro, entonces en adelante habrá que intentar no tener cosas reprimidas. Siempre que queramos hacer algo, hacerlo, que tengamos rabia o algo, no reprimirla, sino permitir que salga, me imagino que prudentemente, pero permitir que salga, porque si no quedaríamos limpios y de un momento a otro crearíamos ¿Otra sombra? Sí, otra sombra. Cuando hay una sensación, un deseo, como de rabia,
Hay dos caminos. Uno es expresarlo. Cuando se expresa, la energía sale y no alimenta la sombra, se queda en vuestra conciencia. Sabéis, en tal situación reacciono así, soy así, mi modo de ser es así. Cuando lo reprimís, pasa a la sombra y lo olvidáis. La tercera opción, que sería la espiritual, es: no necesito expulsar afuera la violencia y no necesito reprimirla, sino que comprendo cuál es su motivo. Y si el motivo es justo, si el motivo sirve a mi propósito, la uso. Si no, no la uso. Pero ni se reprime, ni se manda al mundo exterior porque sí, sino que hay una conciencia de cómo se debe usar, cuándo. No tenéis que ser violentos todo el tiempo, pero en este mundo en que vivís es preciso ser violento a veces. No siempre tenéis que decir todo lo que pensáis, pero hay momentos en que es indispensable que digáis lo que pensáis. Y así con todo. Un ejemplo, entonces tengo una vivencia y en el momento puedo pensar que si la hago no ayudaría en nada a mi real ser, que sería más de la personalidad básica. Entonces busco la manera de comprenderlo y no hacerlo. Entonces ahí no estoy reprimiendo nada, no se lo estoy dando a la sombra. Exacto, solo comprenderíais que no vale la pena. Pero si decís, no lo voy a hacer porque no quiero, porque no conviene, porque no es espiritual, entonces pasa a la sombra. Si por el contrario lo analizáis y llegáis a la conclusión de que no vale la pena, no hay represión. Si en otro momento valiera la pena, en otro momento lo haría. Maestro, en el momento en que terminamos el ejercicio, que nos volteamos hacia boca abajo, metemos la cara sobre el agua, en ese instante permanecemos con los ojos físicos abiertos. Los ojos físicos abiertos para que podáis ver. Pero metido así dentro del agua. La podéis separar un poco si no estáis cómodos, pero que sí estéis mirando hacia el espejo. No tenéis que estar con la nariz contra el espejo, pero sí que lo estéis mirando. Pero metida en el agua. Todo el tiempo que aguantéis la respiración. Lo máximo que para es aguantar unos y muchos minutos. O medio minuto. Durante ese tiempo que tenemos el rostro ahí, ¿qué trabajo hacemos? Mirar el espejo. Cuando está mirando el espejo, está mirando. Se pueden ver cosas en el espejo, creo. Claro que se ven cosas en el espejo. Empezando porque estáis tapando la luz con vuestra cabeza. Recordáis que en el ejercicio de la oscuridad, lo primero que les decía es: tanta luz no os deja ver lo que hay más allá. Maestro, hoy está un día un poco nublado, hay poca luna, se necesita luz de la luna física, pues que se vea buena luna. Sí, que veáis la luna. Ella se destapa enseguida. Y por eso también es importante que sea cuando esté un poco más alta, para que la visibilidad sea mejor. Mientras hacemos los huecos. ¿Alguna otra inquietud? No, después del ejercicio lo convocaremos, maestro, de otra instrucción. Estoy inquieto, pero fuera del ejercicio. Ahora, entonces, cuando os levantáis sois la sombra. Trataos entre todos como sombras, con respeto, porque lo que podéis esperar de una persona a lo mejor no lo vais a encontrar. Entonces no os desesperéis ni juzguéis si una persona no os responde o no os habla como antes del ejercicio, porque va a ser su sombra. En unos puede ser más drástico el cambio que en otros, porque no todos lo hacen igual de bien y porque no todas las sombras son igual de grandes. Puede que una persona cuando se levante prácticamente no tenga ningún cambio, pero puede que haya otra que se levante transformada. Esta transformación sería dependiendo del tamaño de la sombra. Y de lo que haya en la sombra. O sea, si es una sombra grandísima, se vería más la transformación de la persona. Si es una sombra grande y si logró traerla, tampoco puede que traiga toda su sombra,
porque puede traer solo partes de ellas. Pero como no sabéis qué tanto va a traer cada uno de vosotros, hasta que no lo hagáis, cuando ya terminéis el ejercicio, trataos con respeto y consideración. Si alguien os responde de una forma a la que no estáis acostumbrados, dejadlo así. Maestro, es como cuando las sombras, o sea, es decir, el tamaño puede ser igual o menor o mayor, pero igual también están hechas de. Entonces, me refiero, por ejemplo, cuando aquí se siembra un estilo de papa en ciertos lugares y de pronto en los altiplanicies el nitrato hace que la papa sea más rica y más grande. Hay una diferencia ahí, la papa es papa, pero el sabor es diferente. Tal vez así le pasaría con las sombras. Exactamente. Puede que una persona que siempre ha sido cordial cuando regrese sea hostil, o puede que alguien que es hostil regrese muy amable, o puede que no ocurra ninguna de las dos cosas. Pero como no lo sabéis y nadie estuvo con el otro para saber qué partes de su sombra trajo, cuando volváis no os juzguéis, no os reprendáis, no os critiquéis. Si el otro no hace lo que esperáis que haga, simplemente pensad que es su sombra y dejadlo. ¿Qué tiempo dura el estado de esa persona después del ejercicio? Varía de persona en persona. Ahora, si alguien llegara a sentirse demasiado desequilibrado al volver, espero que no ocurra, pero siempre hay que tener un plan de retorno, como cuando en el fuego había un espacio, aunque ninguno de vosotros tuvo que salir arrastrándose, ¿verdad? En caso de que una persona salga sintiéndose muy mal y no sea capaz de afrontar su sombra, cosa que espero que no ocurra, pero si llegara a ocurrir, entonces vuelve a poner agua, se acuesta nuevamente, se queda un minuto mirando el agua, le pide a la luna que abra otra vez el portal y se voltea en el agua, entra de rostro y sale boca arriba, para que recupere su faceta anterior. Preferible que no hagáis esto porque es como echar hacia atrás el ejercicio, es deshacerlo, pero os lo explico por si llegara alguien a necesitarlo. Cuando termino el ejercicio, que estoy de frente y salgo, debo volver a cerrar el portal de la luna, que abrí en el espejo con la luna. Cuando salís porque ya no tenéis aire, lo podéis dejar así un momento, mientras os ubicáis en el mundo. Cuando ya vais a recoger la ponchera, entonces si pedís que se cierre el vórtice si aún está abierto. Normalmente la luna lo cierra cuando vosotros salís, pero cuando ya vais a recoger vuestros elementos, si pedís que se cierre cualquier cosa que haya quedado abierta, lo sacáis. Pero cuando salís del agua no tenéis que poneros a cerrarlo, porque vais a estar sin aire y probablemente sintiendo y pensando cosas muy diferentes. Entonces no es momento de que os pongáis a cerrar puertas. Entonces, por eso, y si otro compañero va a usar la ponchera, la misma ponchera que... Inicialmente puede esperar a que el otro mismo lo cierre, retire su energía y cambian el agua. Los imanes no es necesario cambiarlos. Si la persona se lleva a uno porque lo necesita, se reemplaza a ese. Los imanes son solo el polo a tierra. Si la persona no es capaz de cerrarlo porque está en otro proceso o no quiere o no puede y es indispensable ya recoger el elemento, entonces se puede acercar a otra persona y le pide a la luna que cierre cualquier portal que haya quedado en ese elemento, aunque no sea el mismo que lo abrió. Realmente la que los abre es la luna, no vosotros. Entonces por eso un tercero puede pedirle a la luna que lo cierre, ya que es la luna la que abre y cierra. ¿Alguna otra inquietud? El recipiente que traje es metálico, ¿hay alguna diferencia? No. Bueno,
El recipiente es solo para contener el agua. Ni el recipiente ni la tierra trabajan, ni el ejercicio. ¿Está todo claro? Queremos que sí. Entonces os dejo y que la próxima vez que os vea seáis más personas y menos sombras. Gracias, maestro. Paz y felicidad.